Con mucho gusto, muy buenas tardes, felicidades a quienes nos han hecho el favor de invitar por el interés que tienen en un tema que trasciende la esfera de lo gubernamental y se inscribe en la esfera de lo público. Hace muchos años, a quienes estudiamos Derecho, nos enseñaron que lo público era lo gubernamental y ha evolucionado de modo que lo público atañe por igual a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas singularmente consideradas y por supuesto al poder público. Pero ustedes mismos, esta organización tan importante de presencia creciente y su interés por el tema acreditan que esa división ortodoxa, histórica entre lo público y lo privado ha caído en desuso. Por eso me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar y dar algunos puntos de vista y compartir el panel con el senador Roberto Gil, a quien le tengo respeto profesional y afecto personal. Les adelanto, porque este es un criterio sustantivo que creo subyace en el planteamiento general de la Ley de Seguridad Interior. Para comprender primero y enseguida construir un espacio de entendimiento hay que tener visión de Estado, es decir, no cortoplacismo y menos llevar la afiliación partidaria, a la que por supuesto todos tenemos derecho, no llevarla al terreno de la discusión como si hubiera una manera, un modo partidista de acometer este fenómeno. A mi juicio, más bien hay dos maneras: lo hacemos bien o no, y lo hacemos bien con una visión de Estado o pudiéramos tener serios riesgos. Déjenme entrar en materia. Al darse, diríamos que el pacto fundacional, el contrato social, para ponerlo en palabras de Rousseau, las personas cedemos una porción de nuestra libertad a cambio de seguridad. En consecuencia, es perfectamente legítimo para cualquier individuo exigir, y cuido bien el verbo, exigirle al Estado la preservación de sus bienes más importantes, más caros en el sentido de queridos. Y cuando hablo de bienes no estoy refiriéndome a lo patrimonial. Los bienes jurídicamente más apreciados son, por supuesto, la vida, son la integridad personal, es la libertad de las personas y desde luego también el aspecto patrimonial. De modo que cuando un país, una nación ve amenazada la convivencia cotidiana, es porque de algún modo el Estado está en falta. Y es el caso. Justamente durante muchos años, sobre todo en los albores del Estado mexicano, las reyertas del siglo XIX entre formas de estados y centralismo, federalismo, o entre monarquía y república, hicieron que se avanzara poco o que esto estuviera en el interés de los ciudadanos de manera secundaria. El siglo XX mexicano, sobre todo en la primera mitad y quizás la tercera, cuarta parte, se preocupó más por el desarrollo social que por aspectos democráticos y de seguridad, que no era entonces una amenaza. Sin embargo, México no es una isla en ningún sentido, no hablo por supuesto en términos geográficos. México forma parte de un sistema mundial y tampoco me refiero solo a la formalidad de pertenecer al sistema de Naciones Unidas, sino está irremediablemente vinculado con el mundo y con los efectos del mismo. Durante algún tiempo, con un modelo verticalista, un partido hegemónico casi único, una relación en la que los ciudadanos participaban de manera marginal en los asuntos públicos, no era no solo tema de interés, sino algunos habrían sugerido poca legitimidad para los ciudadanos al preocuparse de este tema. Tan es así que el Estado, o me corrijo, el gobierno buscó protegerse a sí mismo. Es decir, la subsistencia de las instituciones nacionales en tanto detentadoras de poder. Y lo documento con un solo ejemplo.
el delito de disolución social. Es decir, prisión al que realizara, lo estoy leyendo para no equivocarme, propaganda política, difundir ideas, programas de cualquier gobierno extranjero, actos para la invasión del territorio nacional, sumisión del país a un gobierno extranjero. Y se utilizó no solo como base jurídica, sino incluso como pretexto para evitar que voces discordantes se hicieran de un papel en la escena pública. Hace unos minutos Edmundo daba cuenta breve de que en los últimos años ha irrumpido en la vida cotidiana no el crimen raso, sino el crimen organizado, un crimen sofisticado, con conexiones e intereses dentro y fuera del país, que ha puesto en más de una ocasión en peligro la estabilidad de los mexicanos. El gobierno como tal, déjenme decirlo con alguna dosis de autocrítica, ha llegado tarde en la respuesta institucional a estos fenómenos. Para no tomar el agua demasiado alto, diría que en algún momento, al amparo de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección Federal de Seguridad, luego la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, una más de Investigación y Seguridad Nacional, y no estoy hablando de historia antigua, esta última data de hace escasamente 32 años, y más cerca se integró el actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y ojo para los abogados ortodoxos, sin base constitucional. Es decir, se crea un Centro de Investigación y Seguridad Nacional que es producto de una decisión política con un endeble, ahí déjenlo, no me voy a mover, con una endeble base constitucional. Qué paradójico, la ley viene después y la reforma constitucional data del siglo XXI, lo que demuestra que al Estado le ha preocupado, así sea tardíamente, darle toda la solidez al quehacer del poder público, y aquí introduzco un elemento importante, no es una diferencia de matiz sino de grado, no para defender a la estructura del poder, o así quiero entenderlo, sino para defender a las instituciones nacionales en tanto expresión de estabilidad, que es la condición sine qua non, se requiere para que haya crecimiento económico y una armoniosa vida en sociedad. Y hago una precisión importante respecto de lo que aquí comentó Edmundo. La facultad que hoy mismo tiene el presidente de la República en el artículo 89 data de 1824. O sea, la expresión acuñada seguridad interior no es nueva. Dice la parte conducente de la primera constitución federalista, la primera constitución grande que tuvo vigencia en todo el territorio nacional, la del 24, que se facultaba al presidente para disponer, y cito literalmente, de la Fuerza Armada para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Pues este precepto se reproduce en el 57 y se reproduce en el 17 y ahora mismo está en vigor. La Corte, aquí ya se dijo, en 1996 dijo en una resolución que nos obliga a todos que la participación de las Fuerzas Armadas es constitucional. Lo digo para desmontar un primer argumento de que las Fuerzas Armadas actúan en forma excepcional. El argumento es perfectamente constitucional y yo diría lógico, porque en esta vertiente de defensa exterior, yo espero que no se dé nunca el ejercicio de estas facultades, pero el de seguridad interior sí, y yo diría que las propias circunstancias que nos rodean obligan, demandan a que así ocurra. Es hasta 2005 cuando se establece una ley de seguridad nacional que por primera vez introduce la necesidad de que las autoridades e instituciones encargadas de la misma se coordinen. Esto es, ojo, en principio, la Defensa Nacional y la de Marina. ¿Por qué digo en principio?
porque nada impide que intervengan los gobiernos de los estados e incluso las instituciones de seguridad pública, porque al final, déjenme decirlo así, solo para darme a entender, si tuviéramos que generar una especie de taxonomía, de clasificación, de ordenación jerárquica, estaría la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Es decir, la seguridad interior, tema que nos ocupa, no es un asunto inconexo. Hoy es un asunto insuficientemente regulado. Hay alusión al concepto de seguridad interior en la ley del Ejército y la Fuerza Aérea y en la ley orgánica de la Armada de México. Pero hay alusión sin referirse directamente a su contenido. Y si quiero seguirle con mi pretensión didáctica, la seguridad pública busca mantener el orden y la paz pública. Ojo, la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Y hace rato dije bienes jurídicos, no solo bienes patrimoniales. Los bienes jurídicos más delicados, lo dije y lo repito, son la libertad, la integridad, la vida misma. Consiste, por supuesto, en la prevención, en la investigación, en la persecución de los delitos y eventualmente en la imposición de sanciones de carácter administrativo. Y corre a cargo de las policías municipales, de las policías estatales y de la Policía Federal. Y me voy a atrever, y eventualmente, de acuerdo a la legislación de la materia, como coadyuvantes en las empresas de seguridad privada, que no están asidas o tomadas de las nubes, están tomadas de la ley. Es decir, están vinculadas por un precepto jurídico de valor general. La seguridad nacional procura la defensa exterior, la protección de la soberanía, la independencia nacionales. Consiste en tareas de inteligencia, contrainteligencia, para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o amenazas. Y ahora voy a hacer un close-up. Me voy a enfocar en el tema que nos ocupa, la seguridad interior, que como dije está en medio de la seguridad pública y la seguridad nacional. Busca proteger el orden constitucional, la continuidad de las instituciones del Estado para bien de los ciudadanos. Es decir, la visión no es menor. Mientras la visión ortodoxa, histórica, tradicional pretendía el gobierno preservarse, la idea de la seguridad interior es preservar el orden y las instituciones para la tranquilidad y la armonía en la vida social, que esto no entraña una diferencia menor. Y de una vez algunas precisiones a propósito de lo provocador de los comentarios de Edmundo. La seguridad interior, por lo menos en la visión expresada por nosotros, no atañe solamente a las Fuerzas Armadas, En tareas de seguridad interior están involucrados las policías, diríamos civiles, sí, bajo la coordinación de las autoridades militares, por supuesto. ¿Por qué hoy y no antes? Porque el fenómeno se ha agudizado. ¿Por qué tanta urgencia? Porque mientras se discute el modelo policial, que en esas andamos, eso entraña cambiar o no la legislación vigente. Es decir, hay ley. Para algunos, y sería algo respetable, puede ser una ley anacrónica, una ley inoperante, una ley rezagada. El problema está en que en materia de seguridad interior no hay ley, no hay una laguna jurídica, para usar un término de la teoría del derecho, hay un océano jurídico que debe ser colmado. Lo más riesgoso cuando se trata de la acción de los entes públicos, lo más riesgoso para los ciudadanos es lo no regulado, porque una buena parte de lo regulado entraña poner límites. ¿Cuál es el límite? Ojo, territorial. ¿Cuál es el límite temporal? ¿Cuál es el límite competencial en las tareas de seguridad interior? El que diga el presidente. El que diga el presidente en una decisión constitucional, legal, pero siempre precaria.
es decir, siempre frágil. Por eso la airada y vigorosa petición del general secretario de la Defensa Nacional de pedir con urgencia una ley de seguridad interior, no porque no tenga base constitucional, sino porque la base constitucional es insuficiente para la plena actuación de las autoridades. Y otra precisión para el mundo, no necesariamente es en auxilio de tareas de seguridad pública, O sea, esto es muy importante precisarlo, es mucho más que eso. Es hacerse consciente de que la criminalidad se ha vuelto mucho más sofisticada y compleja y no podemos hacerle frente a una criminalidad creciente y sofisticada con los mecanismos y la organización que está dedicada, déjenme decirlo así, a atender una fenomenología, un escalón debajo de aquella que pretende atender la autoridad vinculada con la seguridad interior. La criminalidad ha multiplicado su capacidad de fuerza, incluida su capacidad de fuego, como está acreditado, sus fuentes de financiamiento y, obviamente, las herramientas jurídicas han quedado cortas, son insuficientes. Es más, me atrevo, en algunos aparatos especiales no existen, no solo son insuficientes o anacrónicas. En consecuencia, ¿qué hacer si decimos, y yo estoy convencido de que así tenemos que actuar, de vivir en un Estado democrático? Porque en un Estado totalitario esto se facilita. O sea, si hay que hacer tales o cuales cosas, endurecemos la posición de la autoridad, atropellamos derechos, es más eso que es, y entonces es altamente probable que los niveles de eficacia aumenten. En pocas palabras, hay dos, y ya voy a entrar directamente al contenido de lo que creo que debe tener una legislación democrática de seguridad interior. Hay dos grandes retos en el planteamiento de seguridad interior, o dos objetivos a buscar, a conseguir, a obtener: eficacia en la tarea de otorgar el gran servicio de la seguridad, lo digo en el sentido más lato, eficacia, o sea, resultados. Y segundo, que hace muy complejo el respeto y la observancia plena de los derechos humanos. Yo escucho voces que dicen, bueno, es que ustedes han sido demasiado considerados con el crimen organizado, que quizás no se merece nada. Bueno, una tentación autoritaria es facilísimo de hacer propia. Nosotros, y no esta legislatura, sí la de Roberto, es más, un antes, en 2010, promulgada en 2011, se llevó a cabo la reforma en derechos humanos más importante de nuestra historia constitucional. Entonces, esto de lo que nos ufanamos y que en términos prácticos y concretos suele ser difícil de llevar al terreno de lo cotidiano. No puede el Estado mexicano desdecirse de esta especie de profesión de fe en materia de derechos humanos. Tiene que ser consecuente. ¿Cuáles son? Y solo dos cosas diré para terminar, dos grandes cosas. Algunos de los elementos, a mi juicio, indispensables en una legislación de seguridad interior. Ponerle sus cotas, es decir, dónde empieza y dónde acaba la seguridad interior para no confundirse con la seguridad pública y la seguridad nacional. Enseguida, garantizar la vigencia del orden constitucional, el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos, de lo que acabo de hablar. Otra muy importante, obligar a la autoridad, en este caso el presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, a seguir un procedimiento jurídico que implique corresponsabilidad de las demás autoridades y algo muy importante, que esté sometido a controles. Qué duro. Yo cuando oigo, oigan, no debería haber ley de seguridad interior, pues si hoy no hay controles,
lo que queremos es que al presidente le pongamos controles y estoy seguro que el presidente vivirá más tranquilo también. Y controles de carácter judicial, controles de carácter legislativo y controles políticos, uno genérico, con excepciones justificadas. La transparencia y la rendición de cuentas que está a cargo de ustedes, nosotros los ciudadanos. Regular la implementación de acciones de seguridad interior en una zona geográfica y por un tiempo determinados. Hoy no existe, ¿eh? Hoy llegan por encargo del presidente de la República las Fuerzas Armadas a un estado. ¿Cuándo se van? Nadie lo sabe. ¿Cuál es la zona geográfica a la que se deben atender? Nadie lo sabe. Lo cual da márgenes de, déjenme decirlo, discrecionalidad, que es el preludio de la arbitrariedad, siempre peligroso. Otra, precisar los hechos o situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior. O sea, es una decisión caprichosa o voluntarista. No. Hay en algunas de las propuestas, por lo menos ahora digo en la del senador Gil y en la mía, un catálogo de hipótesis, de supuestos de aquello que constituye una amenaza a la seguridad interior. Es quehacer del presidente justificar que la decisión que va a tomar entra en una de las hipótesis que la ley de la materia puede establecer. Esta me importa mucho subrayarla. No sustituyen a los demás órdenes de gobierno ni a las demás policías en absoluto. Cuando las Fuerzas Armadas se percaten de que hay un delito, ¿qué deben hacer? Pues si hay flagrancia, como ustedes o yo o el que sea, actuar de manera inmediata y luego ponerlo a la disposición de la autoridad. ¿Cuál? El Ministerio Público. Algo que se ha discutido mucho y que está consensuado es garantizar que las movilizaciones de protesta social, las consecuencias electorales no tengan en ningún sentido o no sean consideradas como amenazas a la seguridad. ¿Cuál es la piedra de toque del procedimiento que algunos sugerimos que se implante? ¿Cuál es el ábrete sésamo? ¿Cuál es la llave para accionar la reacción en materia de seguridad interior? Una declaratoria de protección a la seguridad interior, tomada por el presidente, ¿sí? Con los gobernadores. Y lo tiene que hacer a petición de los gobernadores, o ahí nos pondremos de acuerdo, o justificando motu proprio los alcances de su planteamiento. ¿Y qué debe tener a mi juicio? Temporalidad. Entonces, no hay otorgamiento de facultades excepcionales. Para empezar, si están en la ley ya no son excepcionales. Acuérdense que lo excepcional no tiene cabida en un Estado de derecho porque las autoridades, es un principio elemental que nos enseñan en las escuelas de derecho, solo pueden hacer aquello que expresamente les confiere la Constitución. No puede ser por mayoría de razón, por derivación, por lógica, porque se parecen, por analogía se dice exactamente. ¿Qué autoridades pueden participar? ¿Cuál será la que lo coordine? ¿La amenaza que se atenderá? ¿El área geográfica? ¿Las acciones de cada orden de gobierno? Y las instancias que deben ser notificadas. La Comisión de Derechos Humanos, la comisión bicameral que integran senadores y diputados de todas las visiones partidarias. ¿Cuál es el estatus de este asunto en las cámaras? Con ello voy a terminar. Hay cuando menos 5 iniciativas a este respecto. Una de ellas es la de Roberto, que él lo dirá infinitamente mejor que yo. Una que Marta Tamayo, mi compañera diputada, y yo hemos presentado. Jorge Ramos, otro diputado de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Seguridad, con un giro interesante. Él dice, no debe haber una ley de seguridad interior, sino modificaciones, o mejor dicho, adiciones a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Jurídicamente se puede? Por supuesto que se puede. ¿Es lógico? También me parece que es lógico. Creo firmemente que es más aséptico que haya una ley que justifica que sea un apartado específico. En esto hay 2 grandes corrientes en el mundo de lo legislativo.
la codificación o la decodificación. O sea, hacemos un codigote de unos 8,600 artículos o hacemos leyes de 100 artículos, 150 artículos, tal. Yo soy un convencido que en la materia de seguridad interior es tan delicado y debe tener contornos que es preferible que haya una ley de seguridad interior. Pero sustancialmente en relación con ese planteamiento hay muchísimas coincidencias. Estamos muy avanzados. Termino con algo que empecé para redondear. Solo una visión de Estado le da paso a una ley de seguridad interior. Una visión de coyuntura, cortoplacista o incluso con algunos tintes o un tufillo partidario puede oponerse a la ley de seguridad interior. Quienes queremos que las instituciones no solo permanezcan, sino mejoren, creo que podemos ponernos de acuerdo porque no hay lugar para la imposición de criterios. Podemos ponernos de acuerdo. Uno, porque se me está olvidando, no es una ley de vigencia temporal, ¿eh? O sea, ante la emergencia, ley de seguridad interior. No, como otras leyes, en algún momento se pueden usar más, se pueden usar menos según lo que ocurre en la calle, pero no es una ley pensada para que tenga una vigencia efímera. Termino. Si queremos consolidar la democracia, tenemos que darle al Estado mexicano instrumentos para que actúe con eficacia, pero que respete en todos los casos los derechos humanos. Gracias.